Un ejemplo, ¿sabe bueno lo que estás comiendo? Entonces la respuesta es sí, va a chachi, sabe bueno o sabe bien. También puede ser ¿necesitas algo más? ¿Necesitas algo más? Va anima suficiente, está bien con eso. Va añi. O sea, también es como para decir que es suficiente. Está bien, ¿no? También sirve para decir suficiente, lo vamos a ver en el siguiente. Ñava'a, recuerdan, esa palabra ya la habíamos visto varias veces, ñava'a, no está bien. Ñava'a. Ña viene siendo como una negación en esta palabra y en otras como ñacuñi. No quiero. Ñava'a. Ñacuñi. Ñacuñi. Entonces, viene siendo como una negación. Digamos, como no está bien lo que haces. Sería Ñava Chanyakun, exactamente. Ñava Chanyakun, exacto. Sí, creo, sí, esa frase también ya la habíamos dicho. ¿Qué otra puede ser? A lo mejor también podríamos ponerla como de abajo, por ejemplo, podría decir ñaba a sagua como en este ejemplo que ves. Ajá, ñava asakua no está bien que estudies, ¿no? O va a chasakua está bien o es bueno que estudies. Diríamos aquí. O está bien. Va a chasakua es bueno que estudies. Va a chasaquiño, es bueno que trabajes. Pudiera ser también
Ay, ahí corté el aprender. Va a chacutuban, ¿no? Como esta otra, otro verbo de aprender, kutuba aprende. Va a chacutuban. Va a chasaña. Es bueno que enseñes. O pudiéramos negarlo en aquí sería la negación ñava a chanyakun. Ay, creo que esta vez no traje mi chanyakun. Es la oración que tiene arriba, ¿verdad? ¿Perdón? Es la misma, perdón. La tiene usted arriba, mire. Ay, sí es cierto. Ya lo repetí. Entonces diríamos, no está bien lo que dices. Ah, gracias, olvidé el mío. No está bien lo que dices. Ñava a cha kachim. Cachi. O un es tú. ¿Se acuerdan que es la terminación tú? O chacachindo, para que cambiemos un poquito. Lo que no puedes repetir cómo pronuncias catch. Ñava a cachindo. Este nada más es como un auxiliar para, esto suena como lo, en este caso. No está bien lo que haces o no está bien lo que dicen. Aquí sí. Aquí, por el do. Ajá, es que como pusiste arriba Dicen. Sí, es que al último cambié. Dicen. Cachi. Cachindo. Es decir, Ajá. ya lo vimos, oiga. No lo hemos visto, pero sí. Cachi o chaca. Esto es lo que platican. O chandato. Es más bien Vamos a suponer, me va a da to. Este lo vamos a alargar un poquito. Vamos a poner aquí, no, mejor acá. Chanato hondo. Chichi.
¿Lo puedo poner? No lo encontraba en la gimnasia. Esta oración está un poco larga. Ñaba acha. Estamos repitiendo aquí, estamos aquí, ¿eh? Lo mismo. Ñaba acha dato on do. ¿Ustedes? Chichi, ve escuela. No está bien que platiquen o no está bien. Maestra, pero ¿por qué no usa el cachi? ¿Perdón? ¿Por qué no usa en la segunda oración el cachi? Porque cachi es hablar y dato es platicar. Dato. Dato o. Platicar. Ajá, acuérdense que este es el atorón siempre de dato on do. Chichi, ve escuela. Entonces, la segunda es, ¿no está bien que platiquen en la escuela? Dentro. Chichi significa es curioso porque si yo lo pongo únicamente como sustantivo, tiene un pequeño acento. Este significa dentro o estómago o como decimos a veces nosotros, pancita. Me duele la pancita. Mi chichi. Chichi es pancita. ¿Perdón? Chichi es pancita. Significa ajá, panza, pero esta palabra panza no es tan común, ¿no? Bueno, no es lo, para hablarlo de manera formal. En español, ves que decir pancita, pues ajá. Ajá, como que es un sustantivo coloquial, digamos. ¿Sí se entendió lo de esta parte? Ñaba acha dato ondo chichi ve escuela. La BE que era maestra. Be casa. Casa. Ajá. ¿No es escuela? Casa. Be escuela es casa de estudio. Perdón, sí, es que o es BE o escuela, chichi escuela, pero en este caso es BE. Sacua. Ajá. ¿Por qué? BE sacua, casa de estudio. Pero también se utiliza, es más común el uso, esto es para identificar que es una escuela. BE sacua. ¿Sí se acuerdan que vimos BE quiño, BE ñu, BE sacua? Ajá, BE ñu. Pero se utiliza más el escuela. Entonces, podemos omitir B esa cua y únicamente queda ñaba acha, dato ondo chichi, escuela. Da.
Dato'o. 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 ¿Y qué significa otra vez, maestra? ¿No está bien que ustedes platiquen en la escuela? Ajá. Generalmente lo utilizamos con los parvulitos, ¿no? Cha, dato'o, dato'o, do. Son ustedes, dato'o. Creo que se les está complicando un poquito pronunciarlo. Dato'o. 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 Chichiscuela, chichibesa, chichiscuela. Antes habíamos visto ñachi, pollo, tojo, carne. No sabes lo que dices. Ese chito Ñachitón. es un sinónimo de Cachi. Ñachitón to'o. Kaun. No sabes de lo que estás hablando. Hablar. Es diferente a ¿a dónde? Cachi, a eso te refieres, ¿no? A cachi. Cachi es decir, lo que dices, decir. El otro es hablar. Los decir es chitón, ¿no? ¿Qué quedó como chitón? ¿Cómo lo tenía usted? ñachito, tojo, carne. Ahí cómo entendemos el chitón. Ñachito es no sabes o no conoces. De lo que habla, ¿no? De decir. Ajá, creo que lo escribimos también. Esto viene siendo como asunto, motivo. Motivo está en asunto. Puede ser también no sé si pueda ser también como un problema, pero más bien es el asunto del que se está hablando o referente a... Sí, asunto más bien. Este es más correcto, porque ustedes se van a encontrar con to, o, ñu, sabi. Esto se ve mucho en algunos textos. To, ñu, sabi. Entonces aquí es to, asunto o referente. También se puede utilizar como referente al pueblo o comunidad de la lluvia. Acuérdense que sabi es lluvia. Ñu sabi. Ahí es asunto de la gente de la lluvia. Ñu, perdón. Como dice ahí, ¿no? Asunto referente al... Asunto o referente. Cuando decimos a ver.
Wa, Ka, Ay, Ka, A, Yo. To'o. Cuacaayoto'o, ra, yo. Vamos a hablar en lo referente o sobre ay, no me sale. Cuacaayoto'o, ra, yo. Vamos a hablar sobre Dios. ¿Cuál es Dios? ¿Cuál es el mío? Yo, Yo. yo. Yo es Dios. Chitoyo es los santos. A ver, ¿que Dios es mío? Yo. Yo. ¿Y qué significa sutumani yu? Sutumani yu. Ah, también su tumaño, tu mañi, yo. Su tumaño es el ser supremo o también Dios, pero se refiere más al ser supremo, al creador. Su tumaño es más, se refiere más al creador. O sea, ahí dice literalmente el creador. No. Sutu es padre. Ajá. Mañi es, híjoles, esa palabra va a estar complicada explicarle en español. Es como el que multiplica. El que multiplica. ¿Y el yo? Nosotros. El que nos multiplica. Ajá, Ujú. crea. El que crea. Por eso, esto se puede encontrar como Dios, su tumaño. Pero también yo lo veo más como el creador, el multiplicador, por esta palabra. También hay otra para hablar, ya nos estamos metiendo en cuestión Ranyo, precisamente Ranyo, Dios, su tumaño. ¿De qué otra manera se nombra a Dios?
Católico. Por ejemplo, el náhuatl también es el que todo lo ve, el que todo lo sabe. No sé si ustedes también tienen esa noción. El que está cerca, el que está junto. Pues es que se interpreta así. Dios es omnipresencial, ¿no? Pero a ver, entonces, si entendí su tumaño, y ño, Ranyo. raño, ra es el masculino. Ra. Ño. Ranyo. ¿A qué se refiere específicamente esa palabra, ño? ¿Es Dios? Ranyo. Ajá. Yo, a mí, en mi concepto, eso no lo he encontrado, pero pudiera ser también como gracia cuando nosotros ya yo. Entonces es como la gracia que está presente, ¿no? Al saludar ya yo, ran yo, pudiera ser como esa gracia que pues Dios es una gracia. ¿Y qué es una gracia? Como, bueno, habría que buscar en español qué es gracia, pero ajá, como una bendición, exactamente, como, bueno, no exactamente, pero sí pudiera entenderse desde ahí. No podría decirle exactamente lo que significa aquí sí. Si usted me pregunta qué significa esto, está bien definido que es Padre, pero yo es o es esa gracia, si lo aplicamos desde ya, yo, gracias, o si lo aplicamos. Pero bueno, digamos, la composición es Dios. O lo sagrado también pudiera ser. ¿Perdón? La composición se refiere a Dios, ¿verdad? La composición sí. Ra, si se acuerdan, Ra es Él. Cuando utilizo esto de Ra me suena mucho a lo egipcio. Amón Ra y todo Ra. ¿Con cuál íbamos? Que ya otra vez se nos va. Esto ya lo puedo borrar, ¿verdad? A ver. Sobre hablar, decir, platicar. Ahí está de nuevo otra variante de esta última versión. Ka. ¿Cuál es hablar? Sacuá es estudiar. Es precisamente lo que estamos viendo. No está aquí. Mire, maestra, lo que dice Lisa, ¿cuál es? Es también hablar. Acá vienen, acá están. ¿Es ese? Ajá, exactamente, hablar. Le puse una N ahí porque nuevamente se suelta, se abre la fosa nasal para que no suena y Chito es conocer, pero después de chito hay otra palabra. Chito es conocer, ñachito, por eso es que ahí aparece ñachito, ¿no sabes? Sobre lo que dices, lo que hablas, o lo que dices también se puede interpretar. En español hay varias acepciones, en mixteco no hay tanto. Entonces, cuando decimos no sabes lo que dices, ñachito yo, o
Ujú. El concepto de decir está en aún. Ka'an, de decir o hablar. ¿Ya? ¿Y ahora sí ya lo puedo borrar? Pues sí, no, sí, borrar sí. Lo que dijo el maestro, ¿no? Ajá. Ñachitun, to, on, ka'an. Ka'an, ñachitonto, ka'an. Ka'an. Ka'an, ka'an, ka'an. Porque estamos hablando de tú no sabes. Primero digo, maestra, primero digo ka'an o ka'an. 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 Casi va pegadito. Si lo hablo, no se entiende. Lo escribo separado para que se pueda comprender dónde va el tú. ¿Sí? Sí, pero en el hablar común no se entiende, no. A ver, espérate, ¿dónde va el tú para que yo entienda que te estás refiriendo a mí? Ondo, onyu. ¿Alguna pregunta? ¿Bien? Eso también ya lo puedo borrar. Fíjense todo lo que nos llevamos con ka'a, dato, kachi. Son muy parecidos, kachi. Aquí, kachi. Vamos a poner aquí. Porque esto está bastante complicado para ustedes. Kachi. Yo, ¿Se acuerdan qué es yo, tú? Entonces esto sería como, dile. Dile, aquí en el dile ya va incluido el tú, ¿no? También en español. No es necesario que digamos dile tú, sino que dile. Tengo yo una pregunta respecto en la diapositiva que me gustó más, el Hachi, lo tienes con NDA, y acá, por ejemplo, también está viendo que cuando pusiste acá trabaja, dices Saquiño. y nos habías puesto otro de trabajo, nada más, o trabajar, trabajo, quiño. Quiño es el sustantivo en sí, trabajo. Quiño. Entonces, Saquiño trabaja ya como una actividad. y en el caso de Cachi, ¿de cuál, perdón? De dile, del cachiño, que estaba como un da cariño. ¿En dónde? La ¿Cuál? otra diapositiva, en la que habías puesto, así estaba como un da cachiño, cachi. Un da cachiño. Perdón por mi... No, está bien. Dijimos que aquí venimos a hacer diálogo circular. Pues nomás hay una solo que se ha visto, ¿no? ¿Cuál? Da cachi. Ajá, esa. Esta ¿Y es está la primera, abajo? nomás. Da cachi. ¿Cuenta o nada? Dakachi. Dakachi es cuenta o narra. Kachi. Ajá, esto es solo decir o hablar. Kachi. Ka'a. Es que se parecen mucho, se parecen muchísimo, por eso es que quise ponerlo aquí, kachi, yo, dile. ¿Nos puede hacer una oración, maestra, con ese dile? O sea, dígate, completamente dile. Pues, a ver si
Cachi, chi, ta, no sé si le puse en el anterior, ta, ña, vamos a poner ese, ki, chi, y ahora vamos a poner aquí dice Cachi. Dile bueno, aquí no va a funcionar como lo, por eso le digo que este es más bien un auxiliar. Dile a tu ¿qué es lo que me hace definir hermana por esto? Si hubiera puesto ñaquichi ira, sería hermano. Dile a tú que venga. Si vamos, es que si les separo todas las palabras se les va a complicar más, creo yo, no sé. Cachi, chi, esto funciona como, lo vimos hace rato que funcionó como lo, aquí funciona como a, ta, a, hermano o hermana. Bueno, ta, a, sí, es hermano o hermana, dependiendo del contexto, porque si se acuerdan que vimos también Yañi, que es mi hermano de sangre, y Ku es mi hermana de sangre, pero aquí me están ordenando alguien, en este caso papá o mamá, dile a tu hermano o hermana que venga, ñaquichiña. Entonces, Yañi era hermano, ¿no? Ajá, Yañi es hermano de sangre. ¿Y ese Ta'a? Ta'a es más usual para decir hermana, ya sea de sangre o no propiamente de sangre, ahora que se utiliza mucho en los cristianos decir hermano a todos. Eso de Ta'a puede ser hermano o hermana como de congregación o de... Ajá, exacto. Sí, no es tan específico que es mi hermano de sangre como Yañi o mi hermana de sangre como Ku. Cachichi. A. Ñaquichi. ¿Te refieres a esto? Kichi. Venir. Pero ñaquichi, que venga. Porque si utilizamos únicamente el verbo venir es ña'a. Ven, ¿se acuerdan de eso que dijimos? ña'a, es ven. Pero aquí es una conjugación. Entonces, kichi es venir. Ñaquichi tiene que ir contextuado. Si no va contextuado, no se entiende. ¿Y este si yo, ¿quién le da maestra? ¿Es el mandato? Es como el mandato, nos decía, ¿no? Este de ña suena, tiene la función de qué? Que venga. ¿La función de qué?
Tiene la función en esta oración. Si yo digo nada más, ñaki chiña, que venga ella. Ñaki chiña puede ser, pero Usted me pregunta, ¿quién va a venir? Ñaki chiña. no. Si la pregunta es ¿quién va a venir? Fíjate cómo hice, fíjense cómo hizo la pregunta. Ña. Kichi. Ña. Sí, puede ser que venga ella siempre y cuando es un diálogo muy directo en la cual sabemos los dos de quién estamos hablando. Aquí no, porque yo tengo que especificar a quién va a llamar. ¿Sí se entendió esa parte? ¿Sí? Va, ok. Muy bien. ¿En cuál vamos? Porque ahora sí tenemos que estas ya son, bueno, eso ni siquiera era el tema, ¿verdad? De Cachi. Ay, sí, no me salí. Estamos aprendiendo, ¿qué te importa? Ajá, lo que quería hacer entender era la diferencia, por eso puse aquí Cachi. Que son verbos para comunicar, si se dan cuenta. Comunicar. Cachi. Dile. Habla. También funciona como más bien es habla. Habla con la gente. O habla tú. Habla tú. Es como platicar, ¿no? Yo le puedo haber puesto platicar, no sé por qué. Dato. No, el K es hablar también. Es hablar. Funciona también si le agregamos Ka'achitao, habla con los demás, o Ka'achiñama, habla con la gente. Habla, pero yo lo que estoy haciendo ahorita es hablar con ustedes sin aplicar el enseñar. Cuando usted habla con la gente, usted platica con la gente. ¿O se refiere usted a hablar? No, únicamente sale de mí. Yo hablo. Cuando dialogamos, entonces, dato o yo, platicamos. Cachi es dile o decir. Y el otro sería platicar, ¿no, maestra? Es más de platicar, dato o platiquen, hablen, también cabe, pero es más platiquen o platiquemos, dato o yo. Por eso me regresé, que no venía ahí. Bueno, pero ahora sí vamos ¿en cuál? Kutuba aprende, Kutuba no sa, por ejemplo,
mm, aprende un idioma. Sa'a es lengua o idioma en español. Kutu'a sa'a. Kutu'a. Ajá. ¿Cómo diría usted? Aprende una lengua originaria. Kutu'a no sa'a. Ni. Esto es originario. Ni. Si quisiéramos especificar idioma, por ejemplo, el alemán, diríamos kutu'a no sa'a. To'o hace referencia sin buscar específicamente definirlo. To'o es de ciudad, es referente a ciudad. Ra to'o, los que viven en la ciudad o la gente que vive en la ciudad, el señor que vive en la ciudad. Entonces, sa'a es lengua, no, ¿qué? No, es uno. Oye, entonces todo se refiere a ciudad, a lo urbano o A lo urbano pudiera ser to'o. Yo digo, ¿cómo dice usted? Personas de ciudad, gente de ciudad. Ñewo to'o. Ñewo es gente. No. Ñewo to'o. Es curioso porque ahorita lo estoy notando que aquí puede ser ra o puede ser ru. ¿Se acuerdan que al principio vimos lo que significaba ra y ru? Generalmente aquí decimos to'o a la gente de ciudad y vamos a ponerle un pequeñito acento. To es mestizo. Pero aquí por lo general lleva esto, rutón, como que hay un cierto rechazo, un cierto, lo que decíamos en aquella clase de no pertenencia, de no identificación o de no aceptación, para explicarlo en español, como una marcada diferencia. Kutu'a no sa'a. Se refiere a una lengua original. Ye'eñi, ye'eñi. Entonces, la oración abajo sería kutu'a no sa'a. Sa'a to'o. Ese se refiere a un idioma extranjero, digamos. Ajá. Pudiera ser el español, pero actualmente, antes sí se refería al español, pero actualmente se refiere a una lengua extranjera. El español no se considera una lengua extranjera. Ya no se considera una lengua extranjera, ya es una
pues una lengua común y oficial. ¿Y podría decir Cutuba en español? ¿Cómo podría decir aprende español? Cutuba no Saha, Cutuba. Pudiera ser, no, no, ¿Usted no. entendió cuando le dijo eso? Cutuba, ajá, aprende, La lengua que se dice. ajá, Cutuba no Saha, Cutuba. Sa'ato'o. Saló. Sa'ato'o, porque es de ciudad. Entonces todo no es la lengua española. Yo pensé que todo podría referirse a la lengua que hablan los mestizos, que es la lengua El español. Es que solamente diferenciábamos entre Sa'amayo, nuestra lengua, y Sa'a para diferenciar que ellos hablan el español. Sa'a. Kutuba Sa'a. Kutuba Sa'a es aprende el español. No hay más contexto. Se especifica más para aprender nuestra lengua. Kutuba Sa'a Mayo. Aprende nuestra lengua. Maestra, ¿podría yo hacer una frase, por ejemplo, que diga Kutuba Saba Tuya? Kutuba Saba Atuya. Ajá. Que aprenda a hacer el... Atole. Sí, kutuba es aprender. Aprender se aplica a toda la amplitud de aprender. Kutuba ya saña, enseña. Saña. Chiño, sacua, año. ¿Sí se entiende? No estoy traduciendo cada palabra, sino que únicamente dando una idea de lo que significa y dónde va la palabra, el verbo saña, enseña. Sí lo puedo pronunciar, claro. Saña, chiño, ño. Sacua, ño. Aquí se repite, se hace como, hay palabras
que se repiten mucho para dar a entender la frase. ¿Lo podrías decir de cortito? Por favor, sí. Saña chiño, sacuaño. No tan de corriente. Vamos a suponer que también puede ser enséñale o enseña. Enseña tu nuevo vestido, por ejemplo. Sa'man, vestido, ahora ya se entiende más vestido, pero antes era sa'ma, ropa. Sa'ma en general es ropa. Sa'ma. Es que si no le pongo el sa'ma, diría sama, y es sa'ma. Ropa. Quisiera decir, enséñanos a hablar, sería enseñar nosotros. Yo. ¿Cómo es? Mayo, ¿no? Mayo. A ver, ¿cómo? Enséñanos. Enséñanos a hablar. Enséñanos si se dan cuenta, nuevamente aquí se repite doble para recalcar el nosotros. Saña chi, yo, nosotros, chi, yo, ka, yo. Maestra, y entonces no utilizaríamos el pronombre personal que nos dio como un yu. Yu es, volvemos a decir, hablando de equipos, yu, yo. A ver, entonces otra vez. Dice, perdón, maestro, el K. Ka es hablar. Ay, doctor. ¿Cómo se dice difícil? ¿Cómo? ¿Cómo se dice está difícil? Ahí viene, pero lo vamos a adelantar. Para decirse lo que sea en mixteco, ¿no? Sha es como recalcar muy. Lo vamos a ver otro que sha. Significa también, significa bravo o filoso. Por eso. Ajá, aquí, si oyen, ¿cómo lo voy a pronunciar? Yo, sha. Y esto es sha. Esto es como recalcar, esto es difícil. Difícil. Esto es como recalcar muy difícil.
¿no? Para mí, por ejemplo, manejar, yo ya, por eso no me traigo el carrito porque me da terror, no sé ni por dónde me voy a meter por acá, ni por dónde voy a salir, se me hace complicadísimo. Es algo que me domina y no le doy. Entonces sería propuesto, Yo, sha. Cuando lleguen al sha, suelten, abran la fosa nasal, sha. Ujú. Pues es como no, ¿verdad? ¿Perdón? Yo, como Yo, yo, ¿para decir qué? para decir muy difícil, ajá, es que Yo, ajá. Yo. Es como medio abrir los dientes, pegar la lengua al paladar, más bien a la parte protuberante de los dientes y jalar la lengua. Yo, shan, yo. entonces estuvo más difícil decir que estaba difícil. Esas letras no dicen en español. Están esos sonidos. Maestra. Es lo que veo. Bueno, yo pensaba terminar